Muy bien, buenas noches, bienvenidos a nuestra clase de hidráulica. Para hoy vamos a revisar un ejemplo que tenemos aquí de Hardy Cross para tubería. Muy bien, nos vamos a la página 35, por favor, de este manual de clase. Muy bien, página 35, por favor. Revise el manual de clase y vamos a trabajar en esta página en la clase de hoy. Muy bien, en lo que usted busca allí, en lo que usted revisa esa página, bueno, ¿qué voy a necesitar? Básicamente voy a necesitar dos fórmulas. Una que usted ya conoce, que es la ecuación de Hansen-Williams. Si recuerda, lo voy a escribir aquí encima. (1743.811) pérdida de carga en metro por longitud en metro, caudal a la 1.85, C a la 1.85, D a la 4.87. Voy a necesitar esa fórmula. Y la otra que voy a necesitar es la del método de Hardy Cross para tubería. Lo voy a poner con otro color. Y dice que el delta Q, el cambio de caudal, eso usted lo puede revisar páginas antes de esto, es igual a sumatoria de HF, esto es negativo, el negativo, dividido entre 1.85, ¿sí? 1.85, la sumatoria de HF sobre caudal. Eso es todo. Otra vez. Cambio de caudal igual al negativo de la sumatoria de pérdida de carga dividido sumatoria a la 1.85 de pérdida de carga, pérdida por fricción entre caudal. Se va a dar cuenta que un poco la vieja escuela, no me detengo mucho porque esa información usted la tiene allí. Esa información precisamente es la que tenemos por acá. Apenas si se ve. Delta Q igual al negativo de sumatoria de pérdida por fricción dividido 1.85 la sumatoria de pérdida de fricción sobre caudal. Son las dos fórmulas que voy a necesitar. Bueno, hablemos un poco de los circuitos. Dese cuenta que, por ejemplo, yo aquí en su momento ya tengo aquí mis caudales internos, ¿sí? Caudales internos son paralelos al elemento. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Puedo averiguar con este esquema los caudales externos? Claro que sí. ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, en este nodo de acá, que usted tiene como nodo E, está aquí chiquitito, aquí lo tiene con negrita, vemos, están entrando 15 y están saliendo 8. Necesito dos caudales salientes que me sumen 15. A 15 réstele 8, va a tener 7. ¿Sí? Otra vez. 8 más 7, caudales salientes del nodo E, igual a estos 15 que están entrando. Muy bien, vamos a ver qué pasa acá en este nodo D. Aquí tiene la D. Muy bien.
Se recuerda, estamos en la página 35, comerciales. Vea que está entrando 8, está entrando 6.35 y aquí tengo un 6.36, ¿sí? Vamos a ver por qué tiene este símbolo negativo. No quiere decir que es esto, no. Diríamos que hay que sumar los tres estos, 6.35 digamos por 2, más 8, diríamos, aquí estoy hablando de 12.70 más 8, 20.70. Otra vez, 6.35 más 6.35, ¿sí? Estoy viendo que en este caso sería 12.70 más 8, 20.70. Por ejemplo, si estoy en este nodo acá, el nodo B, vamos a ver. Todos son en este caso, diríamos así, salientes. Sale, 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 sale. Tendríamos que tener un caudal entrante. La suma, obviamente, de estos 1.15 más 6.35 más 1.57, le voy a sumar 1.57, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esto es solo para ilustrar esta situación. Usted podría hacer el siguiente nodo. Vemos que está saliendo 5.92, 6.36 y está entrando 1.57. Tendría que tener otro caudal entrante. Bueno. Pero el punto para este método pues no es tanto eso. Fíjense en una cosa. Digamos que ya hice estos detalles y tengo entonces mis caudales. ¿Mis caudales qué? Mis caudales internos. Bueno, próxima clase vamos a regresar un poco a esto. Diríamos que el problema aquí ya nos dio los caudales internos que son paralelos a su tubería. Ojo con esto, ¿sí? Caudales internos paralelos a la tubería. Entonces, ahora, aquí sí ya entro en materia del método. Tengo que ponerle símbolos si es positivo o si es negativo. ¿Cómo le voy a hacer? Es como que yo me parara, me ubicara en el centro de cada circuito. Me paro aquí, me paro acá, me paro acá. Y estoy diciendo que este sentido de rotación, esto es arbitrario. Arbitrario. Estoy diciendo que un sentido aquí a favor, por ejemplo, de las agujas del reloj, con símbolo positivo. Muy bien. Por ejemplo, me ubico entonces en el centro. Ya sé que esto es positivo y estoy parado aquí en el centro. Yo veo que este caudal de 15 litros segundo tiene símbolo positivo. Veo que este de 8 también sigue este sentido, también es positivo. ¿Sí? Pero ojo con algo. Este 6.35, si lo veo desde el circuito 3, veo que es negativo. O sea que aquí yo tendría menos 6.35. Negativo para este circuito. Muy bien. Pero si me paso al circuito 2, aquí tengo los números, circuito 3, circuito 2, me voy a dar cuenta que ahora el 6.35 es positivo. Este 6.36, contrario a las agujas del reloj, negativo, ¿sí? Y veo que, por ejemplo, este 1.57, si lo veo desde acá, desde el circuito 2, voy a tener en este caso menos 1.57. Pero este 1.57 que aquí es negativo para el circuito 2, si lo veo desde el circuito 1 es
positivo, ¿sí? Y bueno, veo que este es 5.92 positivo y este 1.57 contrario a las agujas del reloj negativo. A eso se debe los símbolos negativo y positivo. Bueno, detalle muy importante. Dese cuenta que este elemento BD pertenece al circuito 3 y pertenece al circuito 2. Por eso este caudal de 6.35 que va en esta dirección es negativo para el circuito 3, pero positivo para el circuito 2. Ojo, cuando hago el método de Hardy-Cross para tubería, no puedo tener dos valores diferentes, no. Tiene que ser el mismo valor numérico, el mismo valor absoluto si usted quiere, pero para un circuito, como en este caso, va a ser positivo y para el otro circuito va a ser negativo. Eso es sencillo. Vemos que este ramal del circuito BC, por ejemplo, o CD, ¿sí? Este 1.57 es positivo para el circuito 1, pero si lo veo ahora de acá, mi punto de vista ya no está acá, me pasé para acá, veo que no, va contrario a las agujas del reloj, va a ser negativo. Pero lo que no puedo cambiar es el valor absoluto del caudal interno. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Con esto de acá. Página 35, por favor. ¿Está claro esto? Muy bien. Entonces, ojo, este es un método iterativo, numérico aproximado. Método de Hardy-Cross, como lo tenemos para tubería, lo tengo para estructuras, ¿sí? Los compañeros de ingeniería civil, por ejemplo, estudian el método de Hardy-Cross en análisis de estructuras 1, un método ya un poco viejito, pero todavía funcional. Veamos que Hardy-Cross, ¿qué es lo que hace en estructuras? Reparte los momentos canónicos por rigidez. En base a la rigidez, reparto los momentos canónicos al resto de la estructura. ¿Qué hace Hardy-Cross de tubería? Me va a repartir estos caudales, me los va a ajustar, no repartir, me los va a ajustar en base al criterio de pérdida por fricción. Eso es todo. Esa es toda la teoría. Entonces, miren, lo primero aquí es colocar cada circuito, circuito 1, por ejemplo, circuito 2 y circuito 3. Y voy a colocar cada ramal o cada tramo, ¿sí? Veo que, por ejemplo, aquí el 1 tengo este AB, tengo el BC y tengo el CA. Pero ¿por qué el BC? Le puse un colorcito acá. Porque este tramo BC pertenece tanto al circuito 1 como al circuito 2. Vemos, por ejemplo, aquí el circuito 2. Tengo, por ejemplo, DC. Este es único para circuito 2. BD, por ejemplo, BD pertenece al circuito 2, pero también pertenece al circuito 3. Y CB, ¿sí? Si se da cuenta, CB pertenece al circuito 2 como al circuito 1. Entonces, vemos, por ejemplo, que en este caso, primer paso para el método, le voy a dar una velocidad de diseño al agua que va adentro de la tubería. Vea que, por ejemplo, aquí mi velocidad está en 1.5. ¿Qué quiere decir esto de 1.5? Estoy, por ejemplo, recuerde Infomunepar. Por eso libros de hidráulica extranjeros
pues sí hay libros muy buenos, pero esto está en base al contexto guatemalteco. Recuérdese, en tubería, velocidad mínima, velocidad máxima, 0.6 a 3 metros segundo. Yo dije de acá, en base a esto, estoy proponiendo 1.5 metros sobre segundo como mi velocidad de diseño. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con esa velocidad? Bueno, perdone aquí por el espacio, voy a estar escribiendo y borrando. Recuerda la ecuación de continuidad y caudal. Velocidad metro segundo igual a 1,974 veces el caudal sobre diámetro al cuadrado. Muy bien, oigamos. Creo que hay una pregunta por ahí. Disculpe, buenas noches. Sí, buenas noches. El 1.5 lo escogió entre 0.6 y 3. Así es, yo lo propongo. Sí, yo lo propongo. Digamos que si quieren en algún momento pueden tomar un valor promedio. Digamos el promedio entre 3 y 0.6, ¿verdad? 3.6 dividido 2, 1.8. Ahora, tal vez lo que sí me falta, y tiene razón la pregunta, ¿por qué tomo un valor así? ¿Por qué no dejé 0.6? ¿Por qué no dejé 3? Eso es importante considerarlo. Lo que pasa que al hacer este método, algunos de estos caudales internos, algunos se van a incrementar y otros van a bajar o decrementar. Entonces puede que la velocidad suba o baje. Si el caudal baja, ¿qué va a pasar con la velocidad? Pues esperaría que bajara manteniendo el diámetro constante. Si el caudal sube, más volumen por tiempo en la misma sección, pues obviamente eso va más rápido, ¿sí? Por esa razón es que estoy tomando de forma hasta cierto punto arbitraria y aproximada un valor promedio, un valor medio entre velocidad máxima y velocidad mínima. No sé si eso ayuda para quien preguntó. Sí, que todo bien. Va, muy bien, eso es importante. Ojo con esto, porque si no hacen esas preguntas, yo puedo seguir con el ejemplo y bueno, y faltan a veces esas cosas. Ahí disculpe usted, porque eso pues nos puede llevar un buen tiempo con esto. Tal vez otra cosa a comentar ahí con esta cuestión de velocidad. Muy bien, ¿cómo hago para qué me sirve entonces la velocidad? Para encontrar el diámetro. Voy a despejar mi diámetro de aquí. Diámetro igual a 1.974 veces el caudal. Son todos estos caudalitos que tengo acá, dividido entre el 1.5 que estoy proponiendo de velocidad de diseño y le saco la raíz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí que tengo que colocar los respectivos caudales. Miren, estos caudales son estos de aquí. Ya sé que tengo una velocidad de 1.5. Lo que voy a encontrar ahora es el diámetro. Este diámetro de acá, si se da cuenta. Y en algún momento, pues, tal vez una cosa, de aquí este diámetro lo voy a aproximar a un diámetro comercial. Estos diámetros que yo tengo aquí, que obtengo de la fórmula, son diámetros teóricos. Tengo que pasarlos a diámetro comercial. Bueno, antes de eso, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, ayúdenme a llenar la tabla. Vamos a ver muy bien. El elemento AB que tengo acá tiene un caudal, ya dijimos por qué, de menos 1.57. Aquí lo tiene usted. El elemento BC tiene 1.57
positivo. ¿Sí? ¿Por qué lo tengo aquí con un color? Porque lo tengo que repetir en el circuito 2, pero con símbolo cambiado. ¿Sí? Terminemos el circuito 1. Tengo el elemento Ca, tengo un caudal de 5.92 positivo. ¿Sí? Muy bien, entonces tengo, por ejemplo, esos caudales, la velocidad de diseño, y encuentro de esa fórmula los diámetros. Se recuerda entonces diámetro, estos de aquí, igual a la raíz de 1.974 por cada uno de estos caudales dividido entre la velocidad de diseño de 1.5. Entonces, para este caso, tengo 1.4374 pulgadas de diámetro, igual acá, es el mismo valor numérico, y aquí tengo 2.79. ¿Qué hice? Bueno, diámetro comercial, por ejemplo, más cercano, de 1.5. De 1.437 me lo llevo a 1.5. De 2.79 dije yo, de 3. Pude haber colocado otro valor. Pero aquí ya estoy trabajando con diámetro comercial. Muy bien. Circuito 2. Veo aquí DC. Tengo menos 6.35 negativo. 6 o 5. Bueno, varió 1. Tengo el elemento BD. Este de acá. Tengo para este caso 6.35. ¿Por qué lo remarco con color? Porque también lo comparte con el circuito 3, mire. Y por supuesto este elemento de acá, que es BC o CD, como usted lo quiera llamar, tengo aquí, ojo, si aquí es 1.57 positivo, aquí es 1.57 negativo. ¿Sí? Recuerde esto. Me ubico acá. Sentido positivo, veo que este caudal es negativo. Pero si me paso para acá, ahora es positivo. Dese cuenta que tengo que tener, ojo con esto, el mismo valor numérico, pero con símbolo cambiado. Diríamos que cuando estamos revisando una tarea de Hardy Cross y haciendo los ajustes, son las cosas que tengo que ver para ver si se entendió el método o no. ¿Sí? Y a veces vamos a buscar ahí dos parejas arbitrarias después de la iteración 5 o la iteración 6 para ver si no nos perdimos. ¿Sí? Ese detalle es importante. Si vemos la malla o el circuito número 3, aquí tengo por ejemplo DB que comparte con el circuito 2. Vea que tengo precisamente el 635, pero con símbolo cambiado. Si es 635 positivo para el circuito 2, paso esto al otro circuito, voy a ver que tiene símbolo negativo. Si quieren, hagámoslo así. Tal vez usted ya me entendió la idea. 635 aquí para el circuito 2 es positivo, pero si lo veo, los mismos 6.35 respecto a la malla o circuito 3, veo que ahora es negativo. Positivo para el 2 en este sentido, pero negativo para el circuito 3. ¿Sí? Vemos este 1.57 que es positivo para el circuito 1, pero me coloco acá con el 1.57 y veo que ahora es negativo para el circuito 2. ¿Por qué? Estoy desde acá, veo que rota en este sentido. Estoy acá, veo que rota en sentido positivo. Acá, sentido negativo. Eso es ese juego, ¿sí? Entonces tengo que tener en los elementos compartidos en dos circuitos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver acá. Por ejemplo, estos dos y estos dos, tengo que tener el mismo valor numérico, pero con símbolo cambiado. Muy bien, encuentro los diámetros, se recuerda, diámetro igual a raíz cuadrada, entre la raíz cuadrada, la razón de 1.974 por su caudal, ¿sí?
dividido entre la velocidad de diseño que estoy proponiendo, que es de 1.5. Muy bien, usted puede revisar eso despacio en casa. Y vea que, por ejemplo, pude haberlo dejado en 3, pero mejor lo dejé en 4, ¿sí? Eso yo lo decido, ¿sí? 1.43 dejé 1.5. Puede que alguien me diga, está muy difícil encontrar tubería de 1.5 pulgadas de diámetro. Mejor, más sencillo, de 2. Está bien, pudo haber colocado diámetro comercial de 2. De 2.89 dije aquí 4. 4.44 lo dejé en 4. 3.24 lo dejé en 3. Entonces me voy a trabajar la pérdida por fricción con Hazen-Williams con este valor. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Inge, Oigamos. en este caso sí se puede seleccionar diámetros menores, porque como le salió en el de B a E, le salió 4.44 y tomó el de 4. Se puede. Se puede. ¿Por qué se puede? ¿Por qué no para arriba? ¿Por qué me fui para abajo y no para arriba con ese valor? ¿Por qué? Por la velocidad de diseño que está a la mitad, a la mitad, entre velocidad mínima y velocidad máxima. Yo voy a buscar allí, para ese cálculo, si quiere ver algún criterio, ¿qué diámetro selecciono? ¿Me conviene más 4.44? ¿Me conviene más de 5 o me conviene más de 4? Bueno, veamos cuál medida, ya en la vida real, en la práctica, veamos qué medida tiene mayor disposición en el mercado. Obviamente el tubo de 5 no es tan frecuente encontrarlo en cualquier depósito de material de construcción. Por esa razón digo, es más frecuente que yo encuentre tubo de 4. Por eso, un tubo de 4. No sé si ese comentario ayuda. Sí, ahí estamos, gracias. Fabuloso, fabuloso, porque entonces ahí, ojo, veamos que cuando empiezo a hacer estos cálculos, por favor, no hay que perder de vista el contexto de mercado, qué productos tengo a la mano. Puede que tenga un diseño fabuloso, numéricamente exacto, lo que usted quiera, pero resulta que el material que estoy pidiendo no se encuentra. O, ingeniero, sí hay, pero disculpe, hay que hacer un pedido. Y ese pedido, tal vez me lleva un mes o me lleva un par de meses, ¿sí? Y hay otra cosa, ingeniero, disculpe, fíjese que como ese material, mire, si le urge, con gusto le hago el pedido, pero eso sí, usted me paga el envío. Si me espera, me tiene paciencia, puedo colocar su pedido, el suyo, para el próximo envío de bodega que yo voy a hacer. Pero posiblemente a como está la rotación de inventario, pues yo esperaría que en un par de meses o 3 meses. Entonces es eso. Eso no lo dice el ejemplo, no lo dicen los números. Pero creo que es pertinente hacer ese comentario como una reacción a la pregunta que acaban de hacer. ¿Sí? ¿Algo más con eso? Porque aquí ya es cuestión de salir al campo, ¿verdad? Bueno, no tengo aquí el valor de C. No sé, ¿hay más preguntas? Bueno, está bien. No tengo aquí el valor de C, pero a juzgar acá, le rogaría que empiece usted a despulgar de acá. Y adrede no le doy el ejemplo completo. Mala gente, me va a decir usted. Me va a encontrar con esta información si ya tengo aquí las pérdidas por fricción, el valor de C. Bueno, digamos que estamos hablando aproximadamente de un valor de 145. No lo tengo acá. Usted me va a corroborar si es ese valor que le estoy diciendo. Entonces, veamos. Además de esto, estoy diciendo que cada tramo de cada triángulo son triángulos equiláteros cuya longitud son 300 metros, ¿sí? Cada lado que tengo acá son 300 metros.
Lo hago por facilidad de cálculo. Aquí pueden haber valores diversos, ¿sí? Pueden haber valores muy diferentes, ¿sí? Recuérdense que en algún momento pues fue una introducción muy general la de la clase anterior. Yo tengo que, si es por ejemplo para maquinaria, esto por ejemplo, pues tengo que ver las distancias donde están ubicadas esas maquinarias para el suministro de agua, y dependiendo de esas distancias, así la longitud de tubería, ¿sí? Tengo que respetar, digamos, el área de paso entre máquina y máquina, el área de trabajo y todos esos detalles. Por ejemplo, el código, digamos, para industria que maneja, por ejemplo, el IX, ¿sí? Por sencillo que sea, digamos, hay ahí alguna normativa de áreas de trabajo y todas estas cosas. En algún momento hay que agregar algunos criterios, por ejemplo, de Conred, con rutas de evacuación y puertas mínimas y todos esos detalles, ¿sí? Para estar, digamos, en condición de seguridad, ¿sí? ¿Qué más podemos decir ahí? Si fuera para vivienda, para viviendas, digamos, diseño de red de distribución para un poblado, pues va a depender de cómo esté, digamos, el poblado, ¿sí? Donde tengo mayores puntos de demanda, ahí voy ubicando mis puntos de consumo y me va diciendo las longitudes de tubería, ¿sí? Bueno, como le digo, este es un ejemplo muy sencillo. Por cuestión de practicidad, todo lo tengo en 300 metros. Muy bien, entonces, si ya tengo el diámetro comercial, ya tengo la longitud, ya tengo el caudal y el valor de C, para cada línea de estas voy a calcular la pérdida por fricción con Hazen-Williams, ¿eh? O sea, lo que necesito acá, 1743.811 por la longitud de cada línea, ¿sí? Por su caudal a la 1.85, le quito el símbolo negativo, valor absoluto, dividido entre C a la 1.85, aprox 145, hay que verificarlo, dividido todavía entre mi diámetro comercial, eso sí ya lo expliqué, elevado a la 4.87, y voy obteniendo aquí pérdida por fricción, ¿sí? Tengo que calcular todos los HF. Muy bien, ahora detalle importante de método. Aquí no es cuestión de álgebra, detalle de método. Vea que la pérdida por fricción que acabo de encontrar, voy a mantener el símbolo del caudal. Si tengo un caudal negativo, pérdida por fricción negativa. Si tengo caudales positivos, pérdida por fricción positiva. O sea, por cuestión de metodología, la pérdida por fricción mantiene el símbolo del caudal, ¿sí? Vamos a ver acá, positivo, positivo, negativo, negativo. Negativo, negativo, positivo, positivo y positivo y positivo. Alguien me va a decir, ¿y por qué? Bueno, ahorita vamos a contestar ese por qué. Diríamos que si tengo en el circuito 1 caudal positivo, por el que sigue este sentido que yo estoy dando como positivo, entonces la pérdida por fricción la tengo de aquí para acá. Por eso pérdida de fricción positiva. Pero si veo este caudal negativo, este es el sentido positivo, este está rotando para acá, la pérdida por fricción va a ir de aquí para acá, va a ir en sentido negativo. Muy bien, lo voy a hacer otra vez. Lo voy a hacer ahora con el circuito 2. Me ubico en el centro del circuito 2, sentido positivo para este circuito 2. Veo que este caudal de 635 transita de aquí para acá, sí sigue el símbolo positivo del circuito, ¿sí? Esta rotación positiva.
Por lo tanto, la pérdida por fricción va de aquí para acá, va de B a D. Por lo tanto, también la pérdida por fricción es positiva. Pero si veo el segmento CD, 6.35, 36, 6.36, en este sentido, y esta es la rotación positiva dentro del circuito 2, veo que esta flecha indica rotación contraria. ¿Sí? Rotación contraria. Contrario a esto que tengo como positivo. Muy bien. Caudal negativo y la pérdida por fricción va a ir de C a D, que es también negativa respecto a lo que yo asumí como sentido positivo del circuito 2. No sé si se entiende la idea. Si no, voy otra vez. Muy bien, aquí me dicen que sí explico o sí se entendió, perdón la pregunta. Hice la pregunta, ¿y qué valor de C usó? Ajá, ¿qué dijimos en clase? Eso se los dejo de tarea para que lo verifiquen. Si mal no recuerdo, tenemos un C aprox de 145, lo mencioné en clase. Pero, favor de verificar, puede que sea un poco diferente. ¿Sí? Yo verifiqué, dije, y me da un valor de 100. Bueno, entonces, verifiquen ahí si es 100. ¿Alguien más puede verificar eso? Despejen el valor de C. Muy bien. Como le digo, no me acuerdo del valor de C. ¿Para qué les voy a presumir? ¿Sí? De adrede se me olvidó. ¿Alguien más puede verificar ese valor? Ingeniero, ¿Sí? Oigamos. ¿de qué material está hecho por el de 145? Muy bien. Recuerden rangos del valor de C. No lo voy a escribir, bueno, si quieren lo voy a escribir, aunque esto está, digamos, en nuestras notitas de clase. Hierro fundido más o menos. Galvanizado. Usted lo va a encontrar ahí en las notas de material. Perdón que a veces está un poco disperso. A la larga es un guión de clase. O incluso algunos hasta 120, pero un poco raro. Y aquí muy frecuente el rey de todos, el PVC. Mientras más nuevo y más liso, más alto. ¿Sí? A veces tengo que revisar un circuito con tubería ya un poco viejita, ya un poco gastada. 140. ¿Sí? Entonces, muy bien, alguien ya verificó y me dijo que C está en aprox en 100. Como podría ser hierro fundido, podría ser hierro galvanizado. Pero diríamos que ahorita pues no importa tanto esa información. Lo que nos interesa ahorita es el método. Después lo podemos ajustar. No sé si estamos bien con esto para quien preguntó. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien, con mucho gusto. Bueno, entonces hay que revisar eso. Muy bien, con mucho gusto. Entonces, sigamos con esta historia. Sigamos con esta historia. Voy a mantener, ya sé por qué mantengo el símbolo del caudal con la pérdida por fricción, por la rotación que le estoy dando. ¿Qué necesito hacer ahora? Lo que necesito es calcular la pérdida por fricción dividida entre el caudal. Voy a dividir HF entre caudal mil. Y aquí sí todos van a ser positivos por ley de símbolos.
Menos 33.37 dividido menos 1.57, 21.26. 33.3788 positivo dividido 1.57, 21.26. 13.29 dividido 5.92 me da 2.25. Igual acá, menos 3.73 dividido menos 635.59. El mismo valor acá. Menos 33.37 dividido menos 1.57, 21.26. Repetimos aquí. Menos 373 dividido menos 635.59. 18.29 dividido 15, 1.22. 23.21 dividido 8, 2.90. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumatoria, sumatoria, sumatoria. Sumo estos 3 de acá, 44.77. Sumo estos 3 de acá, 22.44. Sumo estos 3 de acá, 4.71. También necesito aquí calcular la sumatoria. Estos dos son iguales, se eliminan, me queda 13.29.95. Cuando hago esta sumatoria. Sumatoria acá, estos dos se eliminan, muy parecido todo. Solo me queda menos 33.37. Sumatoria acá, aquí es un poco diferente. Menos 3.73 más 18.29 más 23.21, 37.78. ¿Sí? Entonces, sumatoria con negría, sumatoria con negría, sumatoria con negría, ¿sí? Sumatoria, sumatoria y sumatoria. Tal vez diríamos que si alguien quiere hacer un poquito mejor esto, tal vez lo que me faltó acá fue haber dejado la linita de sumatoria. Aquí sí la dejé, pero no la dejé en el resto. Y bueno, ya con esto voy a calcular el primer delta. Bueno, vamos bien, está claro lo de las sumatorias. ¿Está claro cómo encontré esto? ¿Sí? Pérdida por fricción dividido su caudal. Todos tienen que ser positivos por ley de símbolos. Muy bien. Ahora aquí viene el método. Delta Q negativo de sumatoria de HF, digamos aquí menos, por espacio lo voy a dejar un decimal, aunque usted tiene 4, 13.3 dividido 1.85 veces 44.7. Vamos a ponerlo mejor acá. Delta Q igual a menos 13.3 dividido 1.85. Esa es constante del método, como es numérico, constante de convergencia, parte del método, dividido 44.77. Ese es el delta Q que tengo acá. Esto me da menos 0.16. El de aquí, circuito 1. Circuito 2 sería en este caso el negativo de, vamos a ver aquí, ese menos va a quedar positivo, 33, digamos aquí punto 4, lo estoy aproximando un decimal, por 1.85 por 22.44. Esto me da igual a, vamos a ver aquí, 0.8. Menos por menos me da más. Y el delta Q3 negativo, símbolo del método,
¿sí? Sumatoria de HF, 37.8 a un decimal, ¿sí? Dividido 1.85 por HF sobre Q, que sería 4.71. Me da en este caso menos 4.34. Aquí lo tiene usted. Este punto 8 aquí lo tiene. Y el punto 16 lo tiene aquí. Muy bien. No sé, preguntas con esto. Ahorita vamos a ver por qué otros valores cambian. ¿Sí? Solo recuérdese esto, ¿verdad? Negativo. Y la constante del método, ¿sí? Negativo de la sumatoria de pérdida por fricción dividido entre 1.85 constante del método por convergencia numérica, y esto multiplica en el denominador la sumatoria de la pérdida por fricción sobre su caudal. Muy bien. ¿Vamos bien ahí? Ya vamos a terminar la clase. Me falta un par de pasos y ya los dejo tranquilos. Muy bien. Ahora vean una cosa. Voy a alejar un poco la fotografía que tengo aquí. Vean una cosa. Muy bien, ya dije para circuito 1, delta Q, punto 16, punto 84, menos 434. Si se da cuenta, en los ramales no compartidos, como estos, aquí mantuvo el punto 16 y el punto 16, este valor de acá, ¿sí? En el circuito 2 solo tengo el ramal de abajo que no es compartido, aquí tengo el punto 8, ¿sí? Y en el circuito 3, estos dos ramales que no son compartidos, aquí tengo el 434. Pero, ¿por qué cambian los valores en los compartidos? Porque, por ejemplo, circuito 3 y circuito 2, para este ramal del circuito 3, ¿qué voy a hacer? Este delta, diríamos que este 514, tal vez pongámoslo con otro color porque ahí no se va a ver. Este menos 514 va a ser igual al delta del circuito 3, que ya sé que es menos 4.34, pero le voy a restar el delta del circuito 2, que es menos 0.8. ¿Por qué? ¿Por qué le resto este delta del circuito 2? Porque este segmento de tubería lo comparte circuito 3 y circuito 2. Por eso, menos 434 le voy a restar 0.84. De esa cuenta estoy obteniendo menos 5.14. Pero veámoslo desde el circuito 2. Quiere decir que aquí tengo 514. Que sería hacerlo al revés. Voy a decir muy bien el punto 84 menos el delta del circuito 3, que en este caso es menos por menos, ¿verdad? Menos, le tengo que quitar, le tengo que restar menos 4.34. Se convirtió en una suma. Menos por menos me da más. Positivo más positivo, tengo aquí 514. Entonces vea, tengo aquí menos 514 y aquí 514. Hasta ese delta Q tiene que estar con símbolo cambiado. Y ahora este de acá, este de aquí, vea que tengo punto 96, que sería igual a punto 84. Le voy a restar
el delta de acá que es menos punto 16. Menos por menos me da más, la suma de estos dos me da punto 96. Pero si lo hago desde el circuito 1, tengo que menos 0.96 va a ser igual al delta del circuito, menos punto 18. Le voy a restar el delta del circuito 2, que es punto 80. Menos por menos, o sea, al sumar dos símbolos negativos me queda, no es multiplicación, disculpe, menos 18, le agrego menos punto 8 o le resto punto 8, me queda menos punto 96. Dese cuenta que hasta esos delta compartidos los tengo que tener con símbolo cambiado, pero el mismo valor numérico. Esto puede que dé un poquitito de confusión, solo es cuestión de práctica. Muy bien, solo para terminar la clase, que ya voy un par de minutos encima, la primera iteración, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que es el caudal 2. Los caudales originales más los respectivos delta Q. Tengo que sumar esto más esto para llegar a esto. Y ojo, por ejemplo, estos compartidos, 1.57 le sumo menos punto 96, me queda punto 61 positivo. Veo aquí, menos 1.57, que aquí está con símbolo cambiado. Le agrego punto 96, me queda menos punto 61. El caudal aquí tiene que mantener en términos de valor absoluto el mismo número, pero con símbolo cambiado. Veamos estos otros dos, ¿sí? Vea, 6.35 más 5.14, los dos son positivos, tengo 11.49. Esto desde el circuito 2, pero desde el circuito 3 tengo que tener el mismo valor, porque es el mismo tubo, el mismo caudal, pero con símbolo cambiado. Entonces, menos 6.35, agréguele menos 5.14 y tiene menos 11.49. Tiene el mismo valor de caudal con símbolo cambiado. Entonces, el chiste está, caudal original, le agrega el delta Q. ¿Cómo hago con los delta Q de elementos que comparten dos circuitos? Bueno, el delta Q para este punto de acá, ¿sí? Si lo veo desde el circuito 2, es el delta Q del circuito 2 menos el delta Q del circuito 1, ¿sí? Pero si ahora quiero verlo desde el circuito 1, es el delta Q del circuito 1 menos el delta Q del circuito 2. O sea, voy a sumar el delta Q de su propio circuito y le voy a restar el delta Q del circuito con el que comparte el elemento. Lo veo acá. Por ejemplo, el delta Q para este elemento de acá va a ser el delta Q del propio circuito 3 menos el delta Q del circuito 2. Si quiero ver el mismo elemento respecto al circuito 2, muy bien, al caudal le voy a agregar el delta Q del circuito 2 menos el delta Q del circuito 3. Ese es el chiste del método, por tonto que parezca, aunque si no le pongo atención, sí me puede generar confusión. Bueno, voy a regresar a esto, no se preocupe, perdone, ya llevo 4 o 5 minutos de más. Voy a regresar a esto precisamente en la clase del día viernes. Y tal vez por respeto a la general, preguntas por favor anotarlas para revisarlas el día viernes, por favor, y concluimos el ejemplo. Si gustan, pues vamos a arrancar de nuevo. Si hay preguntas, pues en su momento, pues con todo gusto responderemos eso. Bueno, ¿algún pequeño comentario con esto? Por el momento no hay ingeniero. Claro, buenas noches. Muy bien, una buena noche, una buena cena. Voy a dejar de grabar y muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.